SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, jubilación gradual, la nueva propuesta del gobierno. Lo que uno ve es que en edades ya más senior, la salida del mercado de trabajo se hace de forma gradual, progresivamente, trabajando quizá menos horas, que es algo que en principio tiene sentido. Cuando vemos lo que nos ocurre en España, eso ocurre mucho menos, de tal forma que casi las personas que se jubilan trabajan su jornada completa hasta el último día y después saltan a no trabajar nada. Probablemente no tengamos bien diseñados los incentivos en esa transición de un nivel a otro, y eso es motivo de discusión con los agentes sociales. Es lo que hoy ha destapado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Una posibilidad de jubilación gradual, lo que fuera de España se conoce como retiro phase out, es decir, que se va poco a poco gestionando y apagando, de forma que cuando uno llega a la edad de jubilación, 1 o 2 años antes, empieza a trabajar algo menos, 6 horas en lugar de 8, 4 horas en lugar de 8 o 2 horas en lugar de 8, para que llegada su edad de jubilación siga trabajando también, pero no 8 horas, sino 4 o 2. Es decir, básicamente uno se va jubilando en cómodos fascículos, se va jubilando con jornadas laborales cada vez más cortas. La jugada y la propuesta tiene una intención. Así se ha hecho en Estados Unidos y así se ha hecho en Holanda, y es la de enlazar a la generación que entra con la generación que sale. Hay una especie de relevo con jornadas parciales en los dos lados, que cosen a quienes salen y a quienes entran del mercado laboral. Pero no se ha aprobado nunca en España. Hoy, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, lo ha puesto sobre la mesa. Elsa Llorente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿En qué términos, cómo describe exactamente esto de la jubilación gradual el gobierno? Pues es una reflexión que ha hecho el ministro a final de una intervención en unas jornadas sobre pensiones hoy en el Senado, y ha comentado esto, que quizás tenga sentido. Ha dicho que para 2024 tendría sentido ver modalidades de jubilación parcial y jubilación activa, darle una vuelta a todo ello, ha dicho. Y ha añadido que, en países de nuestro entorno, como estabas comentando, la salida del mercado de trabajo se hace de manera gradual, trabajando menos horas. Ha dicho que en España ocurre mucho menos, que las personas que se jubilan trabajan jornada completa hasta el último día y luego saltan a no trabajar nada. Y ha afirmado que quizás no estén bien diseñados los incentivos para las empresas. Pero fuentes del Ministerio de Seguridad Social nos han confirmado que hasta que no se cierre el segundo bloque de la reforma de las pensiones, que está aún pendiente, de esto no se va a hablar oficialmente, Javier. Eso es lo que se dice, pese a que hoy el gobierno, hoy el propio ministro decía que esto está en discusión con los agentes sociales, para sorpresa de los agentes sociales. Antes de llegar a esa reacción comparativa, en Estados Unidos eso se ha aplicado ya. Allí se conoce como Phased Out Retirement y básicamente consiste en esto: ir trabajando cada vez menos horas cuando uno se acerca a la edad de jubilación para seguir trabajando después de haberse jubilado, también menos horas. Básicamente, 2 de cada 5 trabajadores allí han expresado interés en esa fórmula y 4 de cada 5 han dicho que están de acuerdo con ella si conservan su pensión, es decir, si no se les penaliza, incluso si se les bonifica. Esa es la clave, si hay o no bonificaciones para esto. En Holanda esto se aplicó ya en el año 2004 y aproximadamente 1/3 de los antiguos empleados dicen que han recibido esa oferta. Algunos de ellos, sin especificar, algunos de ellos se han acogido a ella. Así que esa posibilidad, la de una jubilación gradual, poco a poco, hoy ha caído como algo nuevo y desde luego refrescante en la calle. Yo no me lo hubiera planteado, porque son 2 años trabajando, pero lo veo bien, siempre que sea voluntario, que el que quiera quedarse más tiempo, pues que se quede, si tenga un incentivo, pues mejor. Sí, para algunos trabajos, claro, porque por ejemplo para un albañil, dependiendo.
dependiendo, pero para otros trabajos sí está bien la opción. No es lo mismo jubilarte con 70 años siendo profesor que estando en la construcción desde los 18. Esta es la primera clave y la primera duda, si esto es, 1, voluntario y 2, general, o si esto exceptúa algunos trabajos con especial penosidad. La gente está deseando jubilarse, por lo tanto el hecho de que sea algo gradual para mí no tiene sentido ninguno. Yo lo veo bien, una adaptación progresiva a la vida después de jubilado, ¿no? Digo, es la primera nueva idea que se plantea en esta reforma de pensiones en cierto tiempo. Así que, bienvenida como idea. Pero ha sido sorprendente y sorprendida la patronal primero, quien se dice está negociando, que hoy decía, ¿estamos negociando algo? Que estamos trabajando en modalidades de jubilación parcial y activa. Primera noticia. No sé si vosotros estáis trabajando en esto. Las organizaciones empresariales siempre hemos dicho, además, hemos creído en esa jubilación gradual. Y lo mismo decían hoy los sindicatos. Sí, muy bien todo esto gradual, pero ¿de verdad estábamos negociando? No sabíamos, decía Carlos Bravo. La posibilidad de la que ha hablado hoy el ministro Escrivá de fomentar, no de obligar, la transición entre el empleo y la jubilación a través del incentivo a los contratos a tiempo parcial no está planteada en ninguna mesa de diálogo social. Es un asunto que puede tener interés, si bien hay que tener en cuenta varios factores, entre otros la tasa de paro aún muy elevada que tenemos. Y esta, la pega sindical. La pega sindical es, si los trabajadores mayores se quedan, dicen, los jóvenes pueden no llegar a entrar. Eso tendría que abordarse con una visión global del conjunto del mercado de trabajo en España. El gobierno dice esto se está negociando, los negociadores dicen ¿de qué? Y a partir de aquí el gobierno dice, bueno, es que Escrivá ya había hablado el 10 de mayo de una negociación genérica en la que cabía todo, decían. En el primer paquete acordamos la jubilación demorada y quedaba pendiente, digamos, la jubilación activa, la jubilación parcial, es decir, todos aquellos mecanismos que permitan compatibilizar la pensión y al mismo tiempo trabajar. Es decir, lo que se trata es de generar incentivos siempre positivos para prolongar la jornada, digamos, la permanencia del mercado de trabajo de aquellos que realmente quieran hacerlo. Esta es la propuesta. Hoy hablamos con uno de los grandes expertos en pensiones en España, Diego Valero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Jubilación gradual. ¿Esto se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Es algo, además, bastante recomendable desde todos los puntos de vista. Por una parte económico, pero por otra parte psicológico y social. A las personas, uno de los grandes problemas que tenemos con la jubilación es el paso de 100 a 0 en un instante. Es decir, hoy estás trabajando 8 horas diarias, mañana estás en tu casa yendo a por el pan. Eso afecta, y eso lo hemos visto en muchas cuestiones que tienen que ver con la salud mental y la salud física. Por lo tanto, es posible desde el punto de vista social. Es posible seguramente desde el punto de vista económico, aunque no tenemos evaluaciones todavía de ello, y probablemente recomendable incorporar procesos de jubilación gradual para que poco a poco vayamos, incluso las personas mayores, que puedan ir transmitiendo su experiencia, su conocimiento a las generaciones que poco a poco les puedan ir sustituyendo. ¿Es similar a la jubilación activa, al contrato de relevo que ya existe hoy? No, la idea va más allá de eso. El contrato de relevo y la jubilación activa es un tema tal vez excesivamente encorsetado, que lo que persigue es la sustitución de personas mayores por personas más jóvenes que van a ocupar su puesto y que poco a poco vayan transmitiendo esos conocimientos. Esta idea que los grandes pensadores sobre los sistemas de pensiones en el mundo abrazan con buena perspectiva, digamos, tiene más que ver con el proceso de salida gradual del mercado de trabajo, ahora que nuestras condiciones físicas y mentales normalmente, no siempre, pero normalmente a las edades de retiro todavía siguen muy altas, ¿no? Sí. Entonces, es un proceso, digamos, una nueva vuelta de tuerca al proceso de jubilación para que, como comentábamos, no pasemos del todo a la nada en un instante.
¿Es un retraso de la edad de jubilación encubierta esto? No necesariamente, obviamente retrasará en parte la edad de jubilación, pero normalmente todos estos sistemas, el planteamiento, no es que haya muchos casos en el mundo comparables todavía, pero el planteamiento es también de una percepción de la pensión de jubilación en consonancia con el tiempo que uno va saliendo poco a poco del trabajo. Quiero decir que ahí también, al igual que en el contrato de relevo, se utiliza la pensión para pagar lo que uno deja de trabajar. Al final, las estadísticas pueden considerarte como jubilado o no, seguramente te considerarán en la parte de población activa, pero no creo que esto se pueda, en el caso de que se llegue a hacer, no creo que se pueda hacer como una forma pura y dura de retraso de la edad de jubilación, sino creo que tiene bastantes más matices. En Estados Unidos se ha ofrecido esta posibilidad y aplicado esta posibilidad. En sitios como Países Bajos, hasta 1/3 de la población se ha ofertado esta posibilidad. Le planteo, ¿hay forma de evaluar qué impacto ha tenido esto? ¿Esto tiene el riesgo de que acabemos menguando la jornada de los más mayores, que acabemos orillando a los más mayores? Bueno, en la primera pregunta yo no tengo datos todavía, no creo que haya todavía información suficiente para saber el impacto económico que esto tiene. En Noruega también hay un ámbito de flexibilidad global de la edad de retiro que llega incluso hasta los 75 años, ¿no? Pero con respecto al otro, yo creo que de lo que se trata precisamente es de darle la oportunidad a las personas mayores de si quieren, porque esto evidentemente tiene que ser voluntario, si quieren puedan seguir trabajando y lo pueden hacer de una forma, pues como digamos que esto sería como una vela que poco a poco se vaya extinguiendo, no como un interruptor de luz que lo apagas de repente. Hay un mensaje contradictorio en estos esquemas y lo que el Gobierno ha planteado, porque el Ejecutivo ha planteado que las pensiones son sostenibles, que no es necesaria más reforma que la ya pactada. Lo hacía literalmente anteayer, 6 de octubre, María Jesús Montero, diciendo: hemos incorporado una nueva suma a la hucha de pensiones por primera vez en más de 10 años, que nos van a permitir incrementar 3.000 millones. Por tanto, creo que caminamos en la dirección correcta. Que el sistema de pensiones estaba garantizado, que no eran necesarias nuevas reformas. Nada tienen que ver con el cuestionamiento que determinadas formaciones públicas hacen sobre la sostenibilidad de las cuentas de seguridad social. Nuestro sistema es sostenible. Lo hacía también el presidente del Gobierno. La dignidad laboral, la dignidad salarial también llena la hucha de las pensiones y garantiza la sostenibilidad de las pensiones. Y esto es lo que tenemos. Estas propuestas que están surgiendo de manera unilateral, porque hoy, ya digo, sindicatos y empresarios han dicho no conocíamos esto, ¿pueden lanzar un mensaje contradictorio, el de cuestionar, el de parecer que sean necesarias reformas apresuradas, unilaterales? Podría ser, pero yo no creo ni una cosa ni la otra, en el sentido de que el proceso de reforma de pensiones siempre en todos los países es inacabable. ¿Qué quiero decir con esto? Las pensiones se tienen que ir adecuando siempre a la evolución de la sociedad. Y la sociedad va a seguir cambiando. Cada vez vivimos más, en fin, todas esas cosas que ya sabemos. Por lo tanto, los sistemas de pensiones son vivos. No se puede decir, ya hemos acabado una reforma y ya no hay nada más que hacer. No, las reformas se van haciendo para garantizar dos cosas: la sostenibilidad y la suficiencia. Y las reformas se tienen que seguir haciendo siempre en distintos grados y con distintos mensajes, etcétera, etcétera. Pero no puedes decir, ya está, ya hemos acabado y a partir de ahora ya somos felices porque tendremos pensiones para toda la vida. Eso hay que irlo adecuando en todos los sentidos, El principal, a la evolución de la demografía y a la evolución de las características fundamentales de la sociedad. Por otra parte, tampoco creo que realmente haya una propuesta encima de la mesa, como decías antes, no creo que haya una propuesta encima de la mesa. Tal vez no haya sido más que una reflexión sobre, bueno, pues esto a lo mejor conviene hacerlo, etcétera. No, desde luego a mí no me consta que sea un tema
que esté sobre la mesa en este momento, ¿no? Pues director del Global Pensions Program en la London School of Economics, Diego Valero, gracias por estar esta noche aquí en La SER. Un abrazo. Gracias, un abrazo, Javier. Hoy esto es lo que tenemos: jubilación gradual, ir trabajando cada vez menos cuando ya nos hemos jubilado, para permitir el relevo y para permitir también el que, como decía Valero, la jornada laboral no pase de 100 a 0. Hoy esto en la calle ha caído de manera muy distinta. Hay quien lee esto desde su empleo manual y dice no más trabajo, y quien lo lee desde su empleo intelectual y dice esto puede estar bien. Hay quien lo ve desde la juventud y quien lo ve desde la edad. En fin, hoy todas esas perspectivas las ha pulsado Pablo Anzola. Para todos el día comienza parecido, pero la carrera por la cotización es completamente dispar. Soy contable. Yo era administrador de fincas. Y es que en este debate, como en casi todo, no es lo mismo jubilarte con 70 años siendo profesor que estando en la construcción desde los 18. Parece que la cosa va de empleos, o sea, de clases. Sí, para algunos trabajos, claro, porque por ejemplo para un albañil, para... Así que seguido les preguntamos a ellos. ¿Sabes por qué? Porque los que lo dicen, que se vengan a la obra un par de añitos. Ginés y Andrés están trabajando en una obra en el centro de Madrid. Yo con 30 ya llego cansadísimo a casa, imagínate con 50. Lo veo mal. Hombre, mucho esfuerzo físico, mucho, de todo, donde lo mires. Agacharse, brazos, andar, todo, es muchísimo. Las rodillas, todo. Es un debate muy amplio en el que el componente generacional parece también abrirse hueco. Porque no se debe retrasar. Clemente, por ejemplo, lleva muchos años jubilado y su testimonio... Con 14 años es cuando empezaba, después de ir del colegio, los institutos, a trabajar. Yo he estado trabajando desde que andaba gatas. Refleja que entre generaciones la percepción de trabajar ha cambiado. O sea, deseando irme. Aunque interesantes, nos cuesta encontrar planteamientos como los de Blanca. Yo estoy loca por jubilarme. Es administrativa y pone sobre la mesa otra opción. No, yo lo que estoy deseando es tener el modelo parcial para ser voluntaria de Cruz Roja, voluntaria de lo que sea. Y es que quizá la sostenibilidad de una sociedad cada vez más envejecida, es decir, contribuir a la sociedad de otra forma, pase también por ahí. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.